Bienvenido a Cuentos de lo Desconocido. Te invito a dar un paso más allá, a entrar en un mundo donde lo paranormal no solo es posible, sino que podría estar a tu lado en este mismo momento. El relato que estás por escuchar no es para cualquiera, especialmente si eres de mente sugestionable o si alguna vez has experimentado algo que no puedes explicar. Porque, después de escuchar esto, no podemos garantizar que algo no te siga. ¿Te atreves a seguir escuchando? En un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Las calles empedradas, las casas de adobe con techos de teja y las montañas que lo rodean crean una sensación de tranquilidad que solo puede interrumpirse cuando cae la noche. Porque cuando la oscuridad se cierne sobre el pueblo, todos saben que no es el frío lo que deben temer, sino algo mucho más antiguo, más oscuro. Las leyendas de las Tlalolpuchis, brujas que se transforman en animales para alimentarse de la vida de los niños, aún se susurran en cada rincón, aunque pocos lo admitan abiertamente. Era una noche de noviembre, como cualquier otra en apariencia, pero con un aire más denso. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, arrastrando murmullos que parecían provenir de otro mundo. La familia Martínez se reunía en torno a la mesa para la cena. Don Pedro, el patriarca, servía un caldo caliente mientras su esposa, Marina, atendía a sus hijos, Rosa, de 6 años, y Daniel, de apenas 4. Hoy no hay luna, dijo don Pedro, mirando a través de la pequeña ventana de la cocina. Es mejor que no se tarden mucho para ir a la cama. Rosa, siempre curiosa, frunció el ceño. ¿Por qué, papá? No he terminado de jugar con Daniel. Porque así lo dice la costumbre, niña, intervino Marina, con una voz firme pero maternal. Cuando no hay luna, es mejor que todos estemos bajo techo y durmiendo. No queremos que nada malo suceda, ¿verdad? Los niños no preguntaron más. Sabían que cuando su madre hablaba de esa forma, no había lugar para juegos ni explicaciones. Pero mientras Daniel terminaba su cena distraído, Rosa sentía algo diferente esa noche. Un hormigueo de inquietud que no podía sacudirse. Después de la cena, los niños fueron llevados a la cama, y don Pedro revisó que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Las noches sin luna eran famosas en el pueblo. Se decía que era en esos momentos cuando las Tlalolpuchis salían a buscar sus presas. Nadie lo decía en voz alta, pero era un miedo que corría entre las familias desde generaciones atrás. Los abuelos siempre contaban historias de niños que desaparecían, y aunque muchos creían que eran solo cuentos, no había familia que no hubiera oído hablar de al menos un caso real. Rosa no podía dormir. Algo en su interior le pedía que se levantara, que mirara por la ventana. Intentó cerrar los ojos varias veces, pero cada vez que lo hacía, sentía una presencia fuera de la casa. No era un miedo común. Era algo más profundo, algo que no podía ignorar. Finalmente, y desobedeciendo las advertencias de sus padres, Rosa se levantó de la cama, asegurándose de no hacer ruido. Caminó hacia la ventana con cuidado, como si ya supiera que lo que iba a ver cambiaría su vida para siempre. El viento había aumentado, y los árboles se balanceaban como si algo invisible se deslizara entre ellos. Miró hacia afuera, y durante un segundo no vio nada. Pero justo cuando estaba a punto de volverse a su cama, lo vio, una figura oscura, encorvada, moviéndose entre los árboles del jardín. No era una persona común, lo sabía. Su cuerpo demasiado delgado para ser humano, y su piel brillaba bajo la tenue luz de las estrellas como si estuviera cubierta de plumas, se movía con una agilidad extraña, casi inhumana. Su cabeza, cubierta por lo que parecía un velo o una capucha, no dejaba ver su rostro. Intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. Estaba congelada por el miedo, con la mirada fija en esa criatura que se movía lentamente hacia la ventana. A cada paso, el aire parecía hacerse más pesado, más denso, como si la criatura misma absorbiera la vida del lugar. La figura levantó la cabeza, y Rosa vio algo que nunca olvidaría, 2 ojos brillantes rojos, como brasas encendidas, que la miraban directamente. Rosa supo, en ese instante, que estaba viendo a una Tlalolpuchi. Rosa contuvo el aliento.
Sabía lo que era, aunque nunca lo había visto antes. Era una Tlahuelpuchi. De repente, la Tlahuelpuchi se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Rosa sentía que su corazón iba a estallar, pero en un acto de puro instinto, logró dar un paso atrás, tropezando con la silla de su escritorio. El sonido resonó en la habitación, rompiendo el silencio de la noche. Fue entonces cuando la criatura hizo un movimiento inesperado. Con una rapidez que no parecía natural, saltó hacia la ventana, arañando el cristal con unas garras que no deberían pertenecer a una mujer. Rosa gritó, y el hechizo se rompió. Corrió hacia la cama de Daniel y lo abrazó con fuerza, mientras su padre irrumpía en la habitación, asustado por los gritos. «¿Qué pasa?», gritó don Pedro, mirando por la ventana, pero ya no había nada. Rosa no pudo hablar. Estaba temblando, su cuerpo aún sacudido por el miedo. Su madre entró corriendo detrás de su padre, y cuando vio a su hija en ese estado, entendió que algo grave había sucedido. Fue ella. La Tlahuelpuchi, susurró finalmente Rosa, con lágrimas en los ojos. Don Pedro intercambió una mirada rápida con Marina. Ambos sabían lo que su hija había visto. Aunque la criatura no había entrado, era solo cuestión de tiempo antes de que volviera. Y la siguiente vez, podría no ser tan misericordiosa. Los días siguientes fueron una nube de tensión y miedo. Los Martínez reforzaron la casa, cerraron todas las ventanas y puertas antes del anochecer, y no dejaban que los niños se separaran de su lado ni un momento. Pero el miedo en el pueblo comenzó a crecer cuando otras familias comenzaron a reportar incidentes similares. En 3 días, 2 niños desaparecieron. Sus padres aseguraban haber oído el canto de un guajolote antes de que se desvanecieran. El pánico comenzó a extenderse. La gente dejó de salir al caer la tarde, las luces de las casas permanecían encendidas toda la noche, y las oraciones a los santos se multiplicaron. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las desapariciones no cesaban. Cada noche parecía más oscura que la anterior, como si la misma naturaleza estuviera advirtiendo del peligro inminente. Una tarde, el cura del pueblo, el padre Esteban, decidió organizar una reunión en la iglesia. La noticia de las Tlahuelpuchis se había extendido como pólvora, y aunque muchos no querían creer en tales historias, la realidad era que el miedo ya se había instalado en cada rincón del pueblo. «Ese mal no es nuevo», dijo el padre Esteban, con la voz temblorosa pero firme. «Nuestras abuelas y abuelos ya hablaban de estas criaturas. Son antiguas, más antiguas que cualquier historia que hayamos contado. Se alimentan de la vida de los niños, y si no hacemos algo pronto, no quedará ninguno a salvo». Los rostros de los presentes mostraban desesperación. Nadie sabía cómo enfrentarse a algo tan antiguo, tan oscuro. «¿Qué podemos hacer?», preguntó don Pedro, que estaba entre la multitud, abrazando a Rosa. El padre Esteban guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Debemos encontrar el lugar donde se esconden. Las Tlahuelpuchis no son como cualquier bruja. No son humanas. Y su poder crece en la oscuridad. Pero si logramos localizarlas durante el día, cuando están más débiles, podríamos tener una oportunidad de detenerlas». Un murmullo recorrió la iglesia. Nadie había pensado en enfrentarlas directamente. Todos sabían que las leyendas decían que las Tlahuelpuchis se ocultaban en las montañas cercanas, pero ningún hombre había osado buscarlas. «Es un suicidio», murmuró uno de los hombres más ancianos del pueblo. «Esas criaturas no pueden ser detenidas». Pero el padre Esteban no se dejó intimidar. «Si no hacemos nada, más niños desaparecerán. Si no enfrentamos este mal ahora, solo crecerá. Más fuerte. Y no solo serán los niños quienes sufrirán». La mañana siguiente, un pequeño grupo de hombres del pueblo, encabezados por el padre Esteban y don Pedro, decidió adentrarse en las montañas. Marina lloraba mientras Pedro se preparaba para la partida, pero sabía que era algo que debía hacerse. «Prométeme que volverás», le dijo, abrazándolo con fuerza. «Lo haré», respondió él,
aunque en el fondo no estaba seguro de si sería capaz de cumplir su promesa. El grupo avanzó por el sendero que conducía hacia lo más profundo de las montañas, un lugar que pocos habían explorado antes. El aire era frío, y el silencio de la naturaleza solo aumentaba la tensión que todos sentían. Cada paso parecía llevarlos más cerca de lo desconocido, como si la propia montaña estuviera respirando, observándolos desde la quietud de las sombras. Nadie hablaba. El miedo se manifestaba en los rostros de los hombres, pero también había una determinación silenciosa. Sabían que no podían volver con las manos vacías. No esta vez. Las vidas de sus hijos y las futuras generaciones dependían de ello. La caminata se volvió más ardua a medida que se adentraban en la espesura del bosque. Los árboles crecían más juntos, y la luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, creando un ambiente crepuscular a pesar de que aún era pleno día. Los hombres cargaban machetes, linternas y, lo más importante, su fe. Sabían que se enfrentaban a algo mucho más antiguo que cualquier arma. El padre Esteban se detuvo en un claro. «Aquí es», murmuró, señalando hacia adelante. El grupo se acercó lentamente al borde de un despeñadero, y allí, oculto por la vegetación, estaba lo que habían temido encontrar, una cueva. «No puede ser», murmuró don Pedro. La entrada a la cueva era grande, más grande de lo que cualquiera había imaginado, como una boca abierta esperando a tragarlos. El aire que salía de su interior era gélido, a pesar del calor de la tarde. El grupo intercambió miradas. Nadie quería ser el primero en entrar, pero todos sabían que debían hacerlo. El padre Esteban levantó una cruz de madera y comenzó a rezar en voz baja. «Dios está con nosotros», dijo, aunque incluso en su voz se percibía el miedo. Finalmente, don Pedro, acompañado por dos de los hombres más fuertes del grupo, dio el primer paso hacia la oscuridad. La cueva era más profunda de lo que habían imaginado, y el aire allí dentro olía a moho y a algo más, algo metálico, que ninguno de ellos quería identificar. Las linternas proyectaban sombras inquietantes en las paredes de piedra, y cada sonido, por pequeño que fuera, resonaba amplificado, como si las rocas mismas estuvieran vivas. Caminaban con cautela, atentos a cualquier señal de movimiento. El silencio era tan abrumador que podían oír sus propios corazones latiendo. Entonces, lo oyeron. Un ruido distante, algo parecido a un aleteo, pero más grande, más pesado. «Es un guajolote», susurró uno de los hombres, con los ojos abiertos de par en par. «No puede ser», respondió don Pedro, tratando de mantener la calma. Sabían lo que eso significaba. Sabían lo que las leyendas decían. La Tlalhuelpuchi estaba cerca. Siguieron avanzando, pero cuanto más profundizaban en la cueva, más extraño se volvía el ambiente. Las paredes, antes rugosas, comenzaron a parecer lisas, casi como si estuvieran pulidas por manos humanas. Finalmente, llegaron a una cámara más amplia donde se percibía un hedor insoportable. Todos los hombres encendieron sus linternas y lo que vieron les heló la sangre. Había huesos esparcidos por todo el suelo. Huesos pequeños, claramente de niños. La escena que estaban observando hizo que algunos de los hombres retrocedieran, vomitando del horror que presenciaban. Pero eso no era todo lo que estaba en la cámara. En uno de los rincones de la cámara, había algo más. Una figura encorvada, agazapada, envuelta en una túnica negra, con los brazos estirados alimentándose del cuerpo de un niño. El padre Esteban fue el primero en reaccionar. «Es ella», gritó, levantando la cruz en alto. «En el nombre de Dios, retrocede, bestia maldita». Cuando la luz de las linternas la iluminaron, la figura levantó la cabeza lentamente, y lo que mostraba bajo la túnica no era humano. Su rostro estaba distorsionado, con ojos que brillaban con un fulgor rojo, y una boca que parecía demasiado grande, llena de dientes afilados y torcidos. La Tlalhuelpuchi se levantó, y su cuerpo comenzó a cambiar. Las manos se alargaron, convirtiéndose en garras, y de su espalda surgieron plumas negras que cubrieron su figura. Los hombres retrocedieron, aterrados. El padre Esteban continuó rezando,
pero la criatura avanzaba, indiferente a sus palabras. «No temas», gritó el padre. «Su poder no es más fuerte que el de Dios». Don Pedro, viendo que no había más opción, levantó su machete y avanzó hacia la criatura. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la Tlalolpuchi emitió un grito ensordecedor, un chillido que parecía desgarrar el aire mismo. El sonido era tan fuerte que todos los hombres cayeron al suelo, cubriéndose los oídos. Era un grito de pura maldad, de un hambre insaciable. La criatura saltó hacia don Pedro. En ese momento el tiempo pareció detenerse mientras la criatura volaba hacia él, pero antes de que las garras estaban a punto de alcanzarlo, algo ocurrió. Una luz cegadora llenó la cueva, una luz tan brillante que por un momento todo quedó en blanco. Los hombres no podían ver nada, pero cuando la luz se desvaneció, la Tlalolpuchi ya no estaba. El padre Esteban seguía de pie, con la cruz en alto, temblando, pero vivo. ¿Qué ha pasado?, preguntó uno de los hombres, aturdido. No lo sé, respondió el padre, mirando a su alrededor. Pero creo que hemos sido salvados. Don Pedro se acercó al lugar donde había estado la criatura. No quedaba rastro de ella, salvo por una pequeña pluma negra que yacía en el suelo. La recogió y la guardó en su bolsillo. Sabía que la historia de lo que habían presenciado esa noche no podría ser olvidada, pero también sabía que no sería fácil contarla. Los hombres regresaron al pueblo al amanecer, agotados y traumatizados por lo que habían vivido. Cuando llegaron, encontraron a las familias esperándolos, con los rostros llenos de preocupación. Marina corrió hacia don Pedro, abrazándolo con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», le susurró él, aunque sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían con él para siempre. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las desapariciones cesaron, y las leyendas de las Tlalolpuchis comenzaron a desvanecerse, pero nunca desaparecieron del todo. Algunos decían que la luz que había aparecido en la cueva era una intervención divina, mientras que otros creían que las Tlalolpuchis simplemente se habían retirado a un lugar más profundo, esperando el momento adecuado para regresar. Años después, Rosa, ya mayor, recordaría siempre aquella noche en que vio a la Tlalolpuchi a través de su ventana. Sabía que su familia había sido salvada por el coraje de su padre y los hombres del pueblo, y por aquella luz, que era lo que más le inquietaba. Sabía que no era un destello divino, sino algo más oscuro, algo que también esperaba en las sombras, porque, en las noches sin luna, a veces el viento traía consigo no solo el aleteo de un guajolote, sino también ese extraño resplandor lejano, como si lo que los había salvado aquella vez aún estuviera vigilando. Esperando. Y Rosa temía que algún día, esa luz regresara, no para salvarlos, sino para reclamar algo que había dejado pendiente. Si te gustaría conocer la segunda parte de esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos un like para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato.